Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Desde hace varios años se autorizaron gigantescos fraccionamientos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Tenían más de 10,000 viviendas y era imposible dotarles de un servicio de transporte público digno. Entonces surgió un servicio prestado por particulares llamados mototaxis. Estos mototaxis daban el servicio en esos gigantescos fraccionamientos. Con el paso del tiempo, este servicio ha empezado a llegar a otros puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y se ha convertido en un auténtico problema. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Aunque la ley de movilidad no los contempla, los mototaxis proliferan en la zona metropolitana de Guadalajara. El servicio surgió por la deficiencia del transporte público de atender los nuevos fraccionamientos. Es un vehículo ligero de 3 ruedas adaptado para transportar pasajeros que viola todas las normas de seguridad. En la ciudad comenzaron en Tlajomulco, pero ahora están en Tlaquepaque, Zapopan y en la periferia de Guadalajara. Existe un proyecto en la Secretaría de Movilidad para sustituir los mototaxis por camionetas van de hasta 20 pasajeros o vehículos ligeros para ingresar a fraccionamientos con vialidades reducidas. Sin embargo, en tanto no les pongan freno, los mototaxis se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades. Es un tema apasionante el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto a Gustavo Flores Delgadillo, él es director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. Gustavo, bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar contigo. A ver, nosotros exageramos cuando decimos que estos vehículos llamados mototaxis son muy ligeros y no, digamos, cumplen con algunas normas de seguridad. Creo que no se exagera, hay que ver ahora sí que la evidencia histórica que ha acontecido en otros países. Afortunadamente podemos contar con esas experiencias sin tener que pasar o vivir por ellas para poder aprender. Entonces, podemos analizar los casos en los cuales se inició este modelo de transporte, por llamarlo de una forma, en la India, en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, en Perú, en varios países, en los cuales fue aumentando esta oferta pues, por distintas circunstancias, sobre todo ligadas a la economía, del costo de la opción de tener ya un modelo de negocio de transporte y las condiciones en las cuales están los pisos o están las situaciones de desarrollo habitacional en las cuales se encontraban ahí. Desgraciadamente, el modelo, así como es muy adaptable para este tipo de condiciones, desgraciadamente no brinda las condiciones de seguridad y al contrario, nos genera muchos problemas de salud de manera inclusive indirecta, que no se perciben directamente como puede ser un accidente, un choque, sino pueden ser ligados a largo plazo, en los cuales los conductores pueden ser, al estar expuestos prácticamente todo el día a la luz solar, pueden ser, ya se ha documentado casos en los cuales inclusive tienen cáncer de piel o tienen problemas respiratorios al no tener ninguna cubierta y estar expuestos a recibir todo el tiempo el polvo, las inclemencias del tiempo y demás. También empiezan a tener problemas respiratorios a los 10 o 15 años de estar ejerciendo este oficio. A ver, lo que me quieres decir, Gustavo, es que no solamente podría ser inseguro para los pasajeros, sino también un riesgo a la salud para los que lo operan. Así es, quizás no es perceptible al primer año, a los 2, 3 años, sino es perceptible a largo plazo. Y esto pues definitivamente aunado al riesgo que puede tener para los pasajeros en el caso de la volcadura, algún accidente, definitivamente no tiene ninguna medida de seguridad y es por eso que no la podemos considerar como una opción real de transporte. De acuerdo. Ahora, son particulares que están dando un servicio de traslado de otros particulares, por lo cual podríamos hablar que se trata de un transporte público, entre comillas, pero no existe en la ley. No existe en la ley, existe la ley. El modelo a partir de la reforma de la ley de 2013, el modelo en el cual pueden brindar un servicio en cuencas de servicio, pero con otro tipo de vehículos. ¿Por qué no le explicas a la gente qué es una cuenca de servicio? Claro que sí, una cuenca de servicio es un lugar, un polígono, en el cual debido a las condiciones geográficas o desarrollo de las vialidades y demás, no es posible brindar un tipo de transporte colectivo, vamos, como camión. O tampoco es susceptible brindar el servicio como taxi, sino que hay que encontrar ahí. Hay algunas zonas donde tenemos pisos en los cuales es terracería, tenemos pisos en los cuales hay pendientes muy altas, que un camión de transporte colectivo sería muy complicado su acceso. Se van generando geográficamente zonas en las cuales a esas zonas les llamamos o polígonos o territorios, les podemos llamar cuencas de servicio, ya que
ahí se generaría un servicio totalmente local que generaría un transbordo hacia el transporte colectivo como tal. ¿Cómo surgieron estos, no? En unos fraccionamientos, como yo explicaba, gigantescos, que eran enormes y daban el servicio originalmente en la colonia nada más. Así es, y también debemos entender ahí que parte de su justificación y su origen es el régimen legal que tienen esos condominios. Dentro de estos condominios enormes que se formaron, el régimen de propiedad es el condominio. El transporte como tal público y los servicios públicos no pueden ingresar si no es con la autorización de los condóminos, si es con la autorización de todos los que viven ahí. Eso también nos imposibilita a poder generar rutas de transporte público que ingresen si no es mediante el consenso de los condóminos. El problema es que hay condominios que desde el ingreso donde está la parada del transporte colectivo hasta las viviendas, a veces hay distancias de 2 kilómetros, donde la gente tiene que trasladarse caminando y quizá caminando un día pues, lo podamos hacer, pero ya con la mochila de los útiles a las 2 de la tarde, los niños o con las compras del súper, se hace complicado. Ya después hablaremos con otras personas lo que es un condominio de 2 kilómetros. Claro. Vamos a continuar hablando del tema. Gustavo, tengo que hacer una pausa. Después de la misma, platicaré con otro de nuestros invitados. En la zona metropolitana de Guadalajara circulan más de 6,000 mototaxis, la mayoría concentrados en el municipio de Tlajomulco, con cerca de 3,000 unidades. Los vehículos, motocicletas de 3 ruedas adaptadas para atender a 2 pasajeros, son en su mayoría italianas, de la India o fabricadas en Guadalajara. Las unidades tienen un costo de entre 50 y 60 mil pesos. Hablamos en esta ocasión de los mototaxis. Saludo con mucho gusto a Edgar López Tinoco. Él es representante precisamente del transporte de enlace especializado condominial. Así fue como nacieron precisamente los que ahora se conocen como mototaxis. Edgar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. A ver, querías aclarar antes que nada que no son mototaxis. Realmente el término mototaxis fue impuesto por la Secretaría de Vialidad en el año de 2007 cuando empezó esto, ¿sí? En el 2010, cuando fuimos regulados, aunque la gente, gran mayoría, no sabe que estamos regulados y contamos con tarjetones expedidos por la Secretaría de Movilidad, ¿sí? El servicio se llama servicio condominal, no mototaxis. Pero la Secretaría se ha empeñado en seguirles llamando mototaxis. Si tú vas y solicitas a la Secretaría la renovación de las autorizaciones que tenemos, ellos en contestación, aunque tú le muestres un tarjetón que dice servicio condominal, te contestan, la Secretaría no reconoce los mototaxis como un servicio cuando no le pides mototaxis. Queremos aclarar que los mototaxis no existen, es un término propio de la Secretaría de Movilidad. Claro y conciso, somos servicio condominal. Servicio condominal, mototaxi no. No existe porque el tarjetón que está expedido por la propia Secretaría dice servicio condominal en transporte especializado. Así está dado. Ahora, también los taxis como tal dice servicio de auto de alquiler. Exactamente. Pero le dicen taxi. La gente los conoce como taxis. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al fondo del asunto. ¿Cómo Claro. fue que nacieron, déjame seguirles diciendo así porque la gente así Claro los que ubica, sí. los mototaxis? En el año del 2006, para noviembre, ¿sí?, la prestación del servicio empezó a darse con calandrias y bicicletas. Así empezó. Así empezó, ¿sí?, en el fraccionamiento de Villas de la Hacienda. ¿Eso es en Tlajomulco? En Tlajomulco de Zúñiga. Empezaron algunos 3, 4, y debido a la alta necesidad, como lo declaró el director de Transporte Público, en los grandes fraccionamientos, las grandes distancias, la gente los adoptó inmediatamente. Te estoy diciendo que para diciembre ya había 50. ¿50 calandrias? 50 o calandrias bicicletas? con bicicleta, ¿sí? Y hacen el cambio, o hacemos el cambio para motos con calandrias en mayo del 2007. A ver, ¿qué le llamas tú calandria? ¿Es una especie de remolque? Es una especie de remolque con 2 asientos por la parte de atrás con un tirón que empezó con una motocicleta, ¿sí? Pero me dijiste primero que eran bicicletas. Primero bicicletas con el tirón, con Sí. el remolque. La gente, como era demasiado pesado, y efectivamente hay subidas donde no podrían los ciclistas. ciclistas,
Entonces determinamos poner motocicletas. De acuerdo. Y en el 2007, para mayo, empezó esa modalidad, ¿sí? No terminaba junio cuando estábamos siendo recogidos por la Secretaría y los antimotines de aquel entonces, porque pretendieron exterminarnos. No brindaron una solución, pero sí trataron de quitarnos. ¿Y para entonces cuántos eran ya? La ridícula cantidad de 100. Y ya éramos una cosa desbordada, un problema dado para la Secretaría, tanto que se hizo una guerra campal entre los antimotines, la Secretaría de Movilidad y nosotros, abajo en Avenida Concepción y Avenida Colón. Una golpiza tremenda que fue en esos años. Y éramos solamente 100. Hoy en día, que son cerca de 5,000 en todo el estado, date tú una idea, la falta de servicio que hace en nuestro estado del transporte público, que la gente lo sigue tomando. A ver, pero me quedé en la golpiza. De la golpiza hasta acá, ¿qué ha pasado? Nosotros, porque fueron creciendo, sí, de los 100. Fuimos creciendo, pero cosa curiosa, del 2007 al 2010, no éramos más que 120. Durante 3 años estuvo... Subieron entre 20 más. Nada más. Una vez que llega Movimiento Ciudadano, en aquel entonces el PRD, a nuestro municipio gobernado, gracias al ingeniero Enrique Alfaro, se autorizan 300 permisos o autorizaciones. Del municipio. Del municipio en Tlajomulco de Zúñiga. Gracias a él, entonces se legaliza, ¿sí? Aunque dice la Secretaría que no existimos, hay tarjetones. Sí, porque el servicio de vialidad también tiene que ver con el municipio, ¿no? Claro que sí. Se legaliza el servicio, la Secretaría entonces es comandada por nuestro amigo Diego Monraz, nos da 300 tarjetones. Cosa curiosa, fíjate, del 2007 al 2010 no crecimos, más que 20, porque éramos perseguidos como delincuentes, a todo lo que daba. Y entonces... ¿Llegaron a bajarlos durante el servicio, por ejemplo? No, llegaron hasta golpearte. Me refiero a los pasajeros. Sí. Era tremendísimo, eso era una cuestión muy difícil. Ser prestador del servicio era muy complicado porque eras peor tratado, peor que ratero. La policía y la Secretaría de Movilidad te agredían tremendamente. Pero les dieron 300 permisos. Nos dieron 300. Pero desgraciadamente una vez que otorgan los permisos se desborda el servicio, ¿sí? Solicitamos a la Secretaría la ayuda para que no creciera esto desmedidamente, pero no tuvimos el eco. Y entonces, como te digo, gobernaba Diego Monraz, la Secretaría de Movilidad, y no tuvimos eco, y se desbordó. Del 2010 a la fecha de 300, al municipio 3,000, ha crecido 1000%. ¿Estás de acuerdo? A ver, Edgar, tengo que hacer una pausa. Claro. Interesante la historia que nos estás narrando. Continuamos con ella sí. Después de la pausa. Hemos escuchado la opinión de nuestros 2 invitados. Después de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. La operación de mototaxis es un problema nacional. En el Estado de México fueron retiradas de circulación más de 12,000 unidades, mientras que en el Distrito Federal se estima que circulan más de 6,000 unidades. Es tal la proliferación de estos vehículos en la capital del país que operan bicitaxis, mototaxis y golfitaxis. Estos últimos, carritos de golf eléctricos habilitados como taxis. ¿Mototaxis, alternativa o problema vial? Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Gustavo Flores, hace un momento decía Edgar López que están regulados, por lo menos algunos mototaxis, por la Secretaría de Vialidad. ¿Tú conocías de ese antecedente? Sí, en los primeros meses de 2010, si no mal recuerdo, marzo de 2010, se dio un acuerdo, un convenio en el cual participó la Secretaría de Movilidad, el Ayuntamiento de Tlajomulco y varios, los que estaban brindando el servicio en ese tiempo, y se dieron primero 270 autorizaciones o permisos, algo que le llamaron ellos como secos. Entonces, ¿qué es los secos? No entiendo. El servicio condominal, de acuerdo, y se le abreviaba secos. De acuerdo. Ahí lo único es que sí acordaron, en los términos de ese convenio, acordaron que fueran permisos anuales y que eventualmente iban a migrar
a hacer un servicio que fuera ecológico, que fueran a través de vehículos eléctricos, y pusieron ahí varias características en los cuales durante ese año, de 2010 a 2011, iban a migrar a otro tipo de modelo. Desgraciadamente, o no sé, desconozco las circunstancias por las cuales ni avanzaron hacia otro tipo de modelo más conveniente, con otro tipo de características de vehículo, y como bien dicen, interrumpieron también la regulación, tanto para permitirlo o para prohibirlo en determinado momento. Y lo único que hicieron durante todo ese tiempo fue ignorar el problema, ¿no? Entonces, al haber la ignorancia y al ver que también no había consecuencias por la proliferación de estos vehículos que transitan con placas particulares, como si fueran una moto, cualquier tipo de moto, los choferes traen una licencia de moto, como cualquier moto privada, pues fueron aumentando al grado del problema que tenemos ahora, ¿no? Ahora, estamos hablando de que empezó en Tlajomulco, pero hoy los podemos encontrar en Tlaquepaque, en Zapopan, en la periferia, también en Guadalajara. Sí, porque el desarrollo urbano se dio en condiciones muy similares a lo que estaba pasando en Tlajomulco en 2008, en 2009. Empezamos a ver desarrollos muy similares acá en carretera Colotlán, en Zapopan, y el problema se da ahí en el mismo sentido. Empezamos a ver el mismo tipo de desarrollo en Tonalá a través de Urbio, varios desarrollos, y el problema se resuelve de la misma forma. O sea, todo este tipo de desarrollo de movilidad va ligado al desarrollo mal empleado, al desarrollo urbano mal empleado. A final de cuentas, eso ha pasado también en todo el mundo. O sea, este mismo patrón en el cual estamos incurriendo es el que ha pasado en todo el mundo. En otras partes del mundo también, como ejemplo, se han intentado regular como una medida en la cual pensamos que se acaba el problema, y desgraciadamente en todos, invariablemente, el problema se ha agravado. Entonces, es por eso que nosotros creemos que el modelo no debe de ser así, pero sí brindar el servicio. Este problema no es, como mucha gente ha pensado, pues un día llegar y recoger todos los mototaxis y se acaba el problema. Al contrario, esto ya es un problema social en la cual, si eliminamos la opción de transporte que puede ser el mototaxi, tenemos que generar la otra opción que lo va a suplir, Claro. porque la necesidad está. Y también el trabajo de la gente que está ahí, ¿no? Es el problema social para la gente que recibe el servicio, como para la gente que se dedica a ese servicio y que lo hace de manera, tratando de ejercer una profesión de manera lícita. Entonces, la intención va a ser compaginar esta parte, que lleguen al mejor modelo y regularlo de esa forma. Muy bien. A ver, Edgar López, nos estabas haciendo un recuento muy interesante de esto. Nos quedamos con 300. Con 300 en el 2010. Y luego después fue explosivo el crecimiento. Creció demasiado, que al día de ahora tenemos un conocimiento de algunas 5,000 en todo el estado. De acuerdo. Pero yo le preguntaba a Gustavo el tema de que dejaron Tlajomulco y ahora están en Tlaquepaque, en Zapopan y en varios lugares. Bueno, como lo comentó el director, todo esto es debido a la falta del servicio para la prestación del transporte público, y entonces la gente tiene necesidad de moverse y también tiene necesidad de trabajar, ¿sí? La falta de empleos aunado a la falta del servicio ha detonado en este tipo de transporte. Es por eso que yo veo que ha crecido desmedidamente, y más ha crecido desmedidamente desde mi punto de vista porque las autoridades han sido omisas a los reclamos que hemos hecho nosotros mismos desde el 2010, cuando solo éramos 300, que nos ayudaran a que esto no explotara. Solicitamos a la misma Secretaría en su momento que nos ayudara a regular que todo aquel que saliera que no tuviera un permiso, pues como todo es, que fueran retirados. Claro. Pero no tuvimos eco, ¿sí? Y desgraciadamente al no tener eco, pero no culpamos a la Secretaría, también al mismo municipio, porque fuimos y pedimos al municipio y el municipio nos ignoró. Le dijimos, municipio, eso está mal, tú nos ayudaste, tú fuiste el que fuiste por nosotros, ahora tú ve y diles que esto está creciendo y está causando un problema. Claro. Y también fuimos ignorados. Ahora, ¿intervinieron también ahí sindicatos, centrales obreras, etcétera, o no? No. ¿No intervinieron? En el 2010 no. Hoy en día... Posteriormente sí. Posteriormente sí. La CROC levantó la mano en algún momento y declaró que ellos no eran de ellos, pero asesoraban a 1,400 de las declaraciones que hizo el secretario de la CROC, que ellos tenían 1,400 asesorados. 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 Y casualmente todos sus vehículos traen la calcomanía de la CROC. Claro. Esa es la asesoría que les dan. Está complejo. A ver, ¿cómo fue que decidieron ustedes, digamos, irse por un mototaxi, este tipo de vehículos, y no un taxi convencional? No fue... ¿Por qué escogieron ese tipo de vehículos? No lo escogimos.
En aquel entonces hubo un estudio que lo dio el Instituto de Movilidad, el cual nos dijo que ese era el tipo de vehículo con el cual íbamos a prestar el servicio. No fue una decisión propia. Entonces fue el Instituto de Movilidad. El Instituto de Movilidad en aquel entonces nos dijo, y como bien dice el licenciado, nos pidieron que una vez que prestáramos el servicio teníamos que migrar a un vehículo eléctrico en el mismo año. Lo cual no ocurrió. No, la Secretaría no nos lo permitió. Cuando tratamos de ir a hacer el cambio, la Secretaría dijo que las cosas como estaban por el momento. De acuerdo. Tengo que hacer una pausa. Claro, regreso con más de este tema. ¿Mototaxis, alternativa o problema vial? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Gustavo Flores, director general de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. No te tocó a ti, tú tienes realmente poco en el cargo, pero decía Edgar, y creo que tiene parte de razón, ha habido omisión de parte de la autoridad que ha consentido que este tema haya crecido y se haya desbordado. ¿Así es? Definitivamente, así como este tema, todos los temas de movilidad en el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara se encuentran prácticamente colapsados, ¿no? Por eso estamos en la materia de transporte colectivo y transporte masivo, con una construcción de una línea 3 que era urgente desde hace muchos años, con una reestructuración de rutas en el tema de ruta empresa y camiones. Estamos ahora con un registro de taxis para validar, estamos validando ya el servicio de plataformas móviles para lo que me quieres decir es que efectivamente hubo omisiones en este como en el resto del transporte público. Y lógicamente es que a la hora de entrar, y resumo todo esto, que a la hora de entrar a la reestructuración de todo el sistema del transporte de zona metropolitana de Guadalajara es porque estaba en el abandono y porque definitivamente necesitamos que en este esfuerzo que estamos haciendo dejar también reorganizado el tema de cuencas de servicio. Y dentro de las cuencas de servicio, como te comentaba, está el modelo que vamos a implementar para suplir a estos vehículos que son los mototaxis, ¿no? Ahora, la ley de movilidad, déjame ir más atrás, la ley de vialidad y de servicio de transporte, etcétera, que existía antes, supongo que no consideraba el modelo de mototaxis. No. ¿La ley de movilidad ya lo contempla? Ya lo contempla dentro de la cuenca de servicio. Dentro de la cuenca de servicio, y existe una norma técnica para qué vehículos pueden brindar el servicio en una cuenca de servicio. Eso ya está, de hecho está publicado en el Diario Oficial del Estado. ¿Cómo serían esos vehículos? Se proponen a través de lo más parecido, como comúnmente le llamamos las vans de 15 pasajeros, en las cuales podríamos establecer vueltas de servicio, circuitos en los cuales podrían estar trabajando, porque lo que debemos de cuidar muy bien es que una cuenca de servicio no se confunda con otros servicios o invada otros servicios. O sea, una cuenca de servicio en ningún momento podrá estar yéndose a vialidades principales, como en estos momentos, desgraciadamente, se empieza a distorsionar el servicio de mototaxi, ya saliendo a vialidades principales. En ningún momento podrás suplir a un servicio de taxi o un servicio de plataforma móvil. O invadiendo lo que le llaman derroteros o rutas, ¿no? Así es, haciendo competencia, como ahorita en determinado momento ya empieza a hacer competencia con el transporte colectivo, cuando, bueno, definitivamente sí a veces se justifica que el modelo pues debe ser más ecológico y demás. No hay modelo más ecológico que el transporte colectivo porque transportas a un gran número de pasajeros. Entonces son vans. ¿Es el único vehículo? Es el único vehículo que hasta el momento está autorizado, porque también tenemos que cuidar, volvemos a lo mismo, que no haya competencia con los demás modelos, que en este caso pueda hacer competencia un vehículo con taxi o con ahora que se reguló las plataformas móviles. Ahora, Edgar López, ¿ustedes están conformes o digamos enterados de que tiene que darse esta sustitución? Estamos enterados al cambio, pero hay una cosa que pasa que es muy curiosa y no le tocó al licenciado. En febrero del 2013, bajo un acuerdo hecho por el diputado entonces Salvador Zamora, se le solicita a la Secretaría de Movilidad para la regularización del tipo de vehículo, se nos ha tomado en cuenta. Pregunta, ¿cuándo nos tomaron en cuenta? Hicieron una ley donde el Congreso les ordena que nos incluyan y fuimos excluidos. Entonces, si hicieron una ley donde les dicen y no nos hacen caso, creemos que es autoritario
lo que están tratando Les de están hacer. imponiendo un Nos modelo. están imponiendo. Cuando existe el acuerdo, ¿me explicó? Y no hay nada más fuerte legalmente en el Estado que el Congreso. Les da una orden y la brincan. Fuimos y les dijimos, aquí estamos dispuestos a participar, nos ignoran. Hoy en día, gracias a usted que mejora el término, le agradecemos, porque él ya dice que son vans y eso nos agrada. El problema que teníamos es que tanto el del Instituto de Movilidad como el rojo declaran que tienen que ser Sprinter. ¿Qué son los Sprinter? Mercedes-Benz, vagonetas de Mercedes-Benz. Sprinter es vagoneta de Mercedes-Benz, es una marca registrada de ellos. Una vagoneta de entre 750,000 y 1,200,000. ¿Eso cuesta? Eso cuesta. ¿Y la Vans, más o menos? Algunos 350,000 pesos. De acuerdo. Entonces, qué bueno que el licenciado tiene una... Bueno, él es el director de transporte Sí, público. tiene una visión mejor de lo que declara el del Instituto de Movilidad, porque ellos declaran una marca. Ahora, ustedes están inconformes porque no los tomaron en cuenta, pero ¿qué hubieran sugerido ustedes? ¿Qué vehículo hubieran sugerido para sustituir a mototaxis? No, lo que pasa es que necesitamos desglosar. Las cuencas de servicio son como dice el director, pero hay subcuencas. Y en las subcuencas creemos nosotros que, como él ya también declaró, y ya lo declaró, puede haber vehículos de 4 ruedas más pequeños, ¿sí? Él dijo que en las cuencas va a haber vehículos tipo van o vehículos normales de 4 ruedas. Creemos que en las cuencas pudiera prestarse 100 en camionetas y las subcuencas, que no sé cuál vaya a ser la maniobra que vayan a hacer para implementarlas, pudiéramos operar con vehículos de 4 ruedas como ya hoy en día lo estamos haciendo en nuestros fraccionamientos. ¿Pero cuáles vehículos de 4 ruedas? Carros normales hatchback, sin cajuela, para no entrar en la competencia bajo la norma técnica con los taxis, ¿sí? Porque también necesitamos ver cuál va a ser la norma técnica. Dice él que ya está establecida, no tenemos el gusto de saber porque no se nos invitó cuando hay una ordenanza del Congreso, no fuimos requeridos. Entonces pensamos que si hubiera una mesa de trabajo, ahora en las subcuencas, que pudiéramos ser encajados con carritos hatchback de cualquier marca, cualquier modelo, solamente como no podamos invadir ningún servicio, que no podamos... Que no tenga cajuela. Sí, para no poder caer en la... ofertar el servicio de taxi. De taxi, exactamente. A ver, Gustavo, ¿existen subcuencas en la ley? Lo que pasa, por llamarlo, no, existe la cuenca y... Pero no hay subcuenca. No, hay una cuenca en general, pero me imagino que él refiere al término subcuenca a lo mejor a extensiones todavía más alejadas de lo que realmente podría ser la cuenca, ¿no? O sea, no, a final de cuentas no hay una definición como subcuenca como tal. No en existe ningún lado. subcuenca. No, estaríamos inventando algo, ¿no? A ver, ¿y esto que él no tendría propone ser. de vehículos? La intención sería, yo creo que a final de cuentas tenemos que regular, sobre todo el tema aquí es regular los territorios en los cuales pueden trabajar, en los cuales podemos brindar un servicio para no compaginar con otros servicios y empezar a generar conflicto, porque a final de cuentas, como él mencionaba en los antecedentes, empieza a haber también conflicto entre los que brindan un servicio, ¿no? Porque empiezan a afectarse intereses y empiezan a afectarse también la forma en la cual se proporciona todo un estudio de cómo brindar el servicio y con qué modalidad. En ese sentido, ahí vamos a establecer, como bien lo manifestaba y como se ha manifestado en los últimos días, vamos a establecer una comisión en la cual vamos a establecer la transparencia, en la cual vamos a regular todo el servicio de la zona metropolitana de Guadalajara, transporte colectivo. Y dentro de esa se van a establecer varias mesas. Dentro de las mesas que se tienen ya establecidas está el revisar a fondo las cuencas de servicio, para eso sí, como bien lo comenta también, con los actores que están brindando el servicio, con los actores que van a brindar el servicio, poder compaginar, escucharlos, tomarlos en cuenta, pero también que ellos escuchen la justificación de dónde van a poder brindar su servicio y en qué características. Esas mesas vamos a estarlas trabajando, no va a ser una decisión unilateral, como sé que el antecedente, desgraciadamente, así lo marcó en mucho tiempo. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso contigo, Edgar. Claro que sí. ¿Mototaxis, alternativa o problema vial? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy en el programa. A ver, Edgar López, él es representante de transporte de enlace especializado condominal, así es como llamaron a este servicio de mototaxis. Edgar, a ver, ¿ustedes están conformes con estas nuevas mesas para escucharlos? Estaríamos conformes si fuéramos llamados a las mismas.
Nosotros nunca nos hemos cerrado al diálogo e inclusive hemos ido a demostrar que tenemos interés de que esto se regularice y hemos propuesto trabajo y estamos totalmente de acuerdo con lo que acaba de declarar el director. Estás en toda la razón. Tendrían que ser polígonos determinados para que pudiéramos trabajar para no poder invadir a los demás, para que el servicio fuera bueno y fuera un servicio eficaz. Nosotros hemos llegado a proponer que fueran manejados los carros o los vehículos vía GPS y tuviera la Secretaría el manejo de los mismos en los polígonos para que cualquier carro que fuera detectado por la Secretaría yendo a una velocidad excesiva o saliéndose del polígono, se pudiera pagar. Siempre y cuando llevara pasajeros, supongo, ¿no? No. ¿Persona? Los vehículos, entendamos, y somos rigurosos en ese tema, que solamente son para prestar el servicio, no son para uso personal. Cualquier vehículo que ellos decidan tendrá que ser para prestar el servicio y como el servicio de transporte público de camiones tendrán que ser encerrados y de las horas que ellos autoricen. De eso estamos clarísimos para que los carros no se puedan prestar a andar siendo mal uso de ellos. Eso es lo que proponen ustedes. Eso es lo que nosotros quisiéramos que quedara. Ahora, ¿quiénes son los que dan el servicio? Porque también esa es la pregunta. ¿Están organizados todos? Tú representas a una parte, pero son muchos más. ¿Dónde están? La gran mayoría está organizada. Está organizada. Todos tenemos representantes, inclusive antes de parar aquí al foro, ya platiqué con los demás representantes y estamos en la mayor disposición de ser tomados en cuenta, ¿sí? Y esperamos que sea una mala declaración hecha por el secretario cuando dijo que no iba a tener diálogo con los mototaxistas, porque se me hace un error ignorar a 5,000 voces, ¿sí? Esperamos que nos tomen en cuenta y todos estamos de acuerdo en ser llamados y acatar directamente cómo fuera la regularización del servicio en cualquiera de sus modalidades, porque también entendemos que no podemos andar libres ahí por el mundo haciendo lo que nos plazca. Tenemos que acatar lo que la autoridad diga para poder avanzar. Ahora, por cierto, Edgar, he visto mototaxis, digamos, en condiciones bastante decorosas, con sus focos y todo, y he visto otros tapados con lonas, muy endebles. Claro. ¿De dónde se abastecen de este tipo de unidades? Normalmente los distribuidores los traen de la India o de China. De China. Sí, normalmente. También hay italianos ahí, ¿no? Algunos pocos que acaba de empezar, una marca italiana que acaba de empezar a vender ahora en Zapopan, que ha empezado a crecer desmedidamente. Dice el de Zapopan que vende cerca de 60 mototaxis cada 8 días. Cada 8 días. Cada 8 días, entonces ha crecido desmedidamente. Como en Zapopan, a 50, 60 mil pesos promedio. Como a 65,000 pesos su precio el día de ahora. Sí. Pues bastante interesante. Pero nosotros, tomando en cuenta las recomendaciones ya hechas por la Secretaría, por el Instituto de Movilidad, algunas declaraciones que ha hecho Mario Córdoba, hemos empezado ya a sustituir las motos, por eso precisamente, porque ya una moto en muy mal estado, 65,000 pesos, mejor compramos un vehículo. Y hoy en día están rodando más de 500 carros ya dentro de nuestro municipio. A ver, ofreciendo el servicio ese. Ofreciendo el mismo servicio. Ya ¿Vehículos de los que tú dices? Vehículos de 4 ruedas ya, sí. Yo mismo tengo mi carro, un Spark nuevecito, ahí lo traigo afuera, lo puedes ver. Que ya no quise comprar una moto porque tienes toda la razón. La moto tiene una percepción de inseguridad, que es diferente a que sea insegura. A ver, con todo respeto, Edgar, no es percepción, es insegura. No, quisiera que me dieras el índice de accidentalidad. A ver, ¿es insegura o no es insegura? De acuerdo a normas técnicas. No. Digo, aquí en México sí es más baja que en otros países. Claro. Te puedo decir, por ejemplo, antecedentes inclusive de Colombia o de Brasil, donde haya inclusive aumento del 10 a 15% anual en accidentes con mortalidad, debido al crecimiento del uso del mototaxi. Y definitivamente, como él decía, ellos saben que no es la apuesta. A final de cuentas, podrá ser percepción o no, pero definitivamente traer unas condiciones de seguridad, de venir con la carrocería o traer ya bolsas de aire, cinturón de seguridad y demás, que no tienes tú en el mototaxi, pues sí cambia mucho las condiciones de seguridad, ¿no? Sí, ahora, tú estabas enterado de que hay, ¿cuántos dices? 500 Un taxis. poquito más de 500 carros ya circulando. Ofreciendo servicio como... El servicio condominal. Que antes daban en que los antes mototaxis. dábamos en las motos. Sí, estamos enterados. Digo, de hecho, nosotros hemos establecido ya en los últimos días operativos en los cuales hemos
el recogido de la circulación, tanto motos como vehículos, como vans inclusive, porque a final de cuentas también, aunque sea el modelo que nosotros estamos apostando que sea, no está reglamentado. No está reglamentado o no están dadas de alta para brindar el servicio de transporte público. Entonces, hasta el momento no hemos regulado ninguno de ellos y por eso estamos haciéndolo. Por eso en estos días que iniciemos con las mesas, vamos a definir exactamente los modelos, las cuencas y la capacidad de la cuenca, también para garantía de los que están brindando el servicio. O sea, por un lado, la regulación es mala cuando tú quieres brindar un servicio donde no tienes una concesión o un permiso, pero también es buena la regulación para los que ya están brindando un servicio, que no llegue un tercero y se termine a final de cuentas la factibilidad del Ahora, del tú hablas de servicio. mesas de diálogo. Entre las mesas de diálogo y resolver el problema, ¿en cuánto tiempo le están apostando? Este año. En este año. Este año. Tiene que quedar resuelto. Debe de quedar resuelto, al menos ya tener las bases para ya tener un plazo muy establecido de cuándo ya deben de migrar al 100%. Pero ya la parte de planeación de tener las cuencas, tener las bases y tener los modelos ya establecidos con los compromisos de quién va a participar este año. ¿Tú qué le dirías entonces a los mototaxis, que aquí como el buen Edgar ya compró un carro en lugar de otra moto, que no compren carros, que se esperen a que termine esto o que vayan comprando vans en todo caso? Pues la apuesta sería, porque ya vamos a iniciar estos días, que se esperaran a ver realmente las capacidades de las cuencas, en qué condiciones vamos a regular y sobre esas condiciones, quiénes van a poder participar, porque al final de cuentas tampoco es que levantemos la mano y participemos todos, porque al final de cuentas, por más modelo que haya o necesidad de servicio que haya, muchas veces no va a haber para todos los que quisieran participar. Entonces lo importante ahorita sería así esperarnos, sentar las bases. Los que ya vienen ejerciendo el oficio definitivamente no lo van a abandonar, es una realidad, pero sí al menos esperarnos a que este año sentemos las bases para tener certeza tanto ellos como nosotros como autoridad. ¿Tú me estás diciendo entonces que también va a haber otro padrón de mototaxistas? Debe de haberlo, debe de haber un registro. Y debe de después haber tiene todo. que hacerse un estudio para ver cuáles son las factibilidades y hasta dónde puede llegar el servicio. Ya hay un preestudio en el cual, como te decía, todo el estudio que se hizo de la zona metropolitana de la regulación del transporte, también ya vienen delimitadas varias de las zonas donde vienen las cuencas. Final de cuentas, como te decía, los tenemos focalizados en municipios. Si tú te fijas donde ha crecido y ves la tasa de crecimiento poblacional, en todos invariablemente vas a encontrar un factor. El crecimiento poblacional va entre el 4 y 6% anual, cosa que en Guadalajara traemos 1 o 1.5%. Y yo te iba a preguntar, esto de las cuencas, entiendo que siguen ese modelo de explosivo crecimiento urbano, etcétera, pero ¿cómo establecer un estudio si están pues naciendo cada día fraccionamientos, mi estimado Gustavo? Pues definitivamente los estudios el instituto hace ejercicios de manera dinámica, prácticamente diario, no tan solo para el tema de las cuencas de servicio, para el tema de las rutas mismas de transporte colectivo. Todos los días estamos revisando ampliaciones de rutas, ampliaciones de servicio. Te platico rápido el corredor acá en Zapopan, que ha crecido mucho, de carretera Colotlán. Traemos un desarrollo que fue Molinos, que de repente en un año tuviste 12,000 viviendas. Y a un lado están construyendo uno, que el próximo año vamos a tener 20,000 viviendas. En este traemos una población cercana a los 50,000 habitantes. Acá vamos a traer una población de 80,000. En 3 o 4 años creciste en esa zona 140,000 habitantes. Con la misma vialidad que es carretera Colotlán y Tezistán. Ahí hay un importante nicho de mercado, como dicen luego, para los mototaxis. Así Esos es. fraccionamientos, ¿no? Claro que sí. De acuerdo. Sabremos Muy bien. aprovecharlo. Sabremos aprovechar con la norma técnica Ya establecida. adecuada. Y bueno, pues interesante esto. Ahora, esto como dices que es dinámico, esta revisión, para las rutas de transporte convencional, pero también será dinámico también para este tipo de servicios. Sí, aunque ahí la oferta que hiciste, nomás es acotarla, que como mototaxi no habría oferta, pues, ¿no? Habría como cuenca de servicio, eso sí. En todo este tipo de desarrollo, sí como cuenca de servicio, como el modelo de mototaxi, definitivamente sí no Bueno, tiene. Gustavo, lo que pasa es que los mototaxis han proliferado en función de estos fraccionamientos. Sí. Cuando no se puede dar el servicio de transporte público, hay Sí. una necesidad evidente. Sí, hay una necesidad. Y como te digo, no ha habido una autoridad o no había habido una autoridad que realmente entrara a regular Claro. esta situación y generar las condiciones de certeza, tanto para el que invierte como para el que da el servicio. Muy bien, tengo que hacer la última pausa y regreso a las conclusiones del programa. ¿Mototaxis, alternativa o problema vial?
Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Edgar. Gracias. Pues yo creo que lo principal sería que pudiéramos tener comunicación con la Secretaría para que ahora que está anunciando que va a haber las mesas de trabajo para la regularización del servicio de cuencas, seamos tomados en cuenta y podamos expresar nosotros, que somos los que iniciamos con el servicio y por el cual se desarrolla esto, podamos decir qué es lo más viable dentro de nuestros fraccionamientos, no que así sea lo que tenga que ser, ¿sí? Eso sería un punto importante. Lo segundo es que creo que todo aquel trabajador que como nosotros empezamos hace más de 10 años tengamos un permiso, se nos respete, ¿sí? No pedimos más, solamente que se nos respete los derechos que generamos y que se nos otorgó en el 2010 para la prestación del servicio. Porque ha habido algunas declaraciones en ese torno de que, ya lo dijo ahorita el director, de que no será para todos, pero de menos que sea para las gentes que hemos estado prestando el servicio y que estemos dispuestos a acatar la ordenanza, la cual vaya a poner la Secretaría misma. Claro. ¿Sí? Otra de las cosas que sería bastante importante sería que el servicio, ¿sí?, no fuera como hasta el día de ahora, ¿sí?, que no fuera permitido que en ningún momento vayan a salir a las vialidades primarias, que tengamos la certeza de que vayamos a ser vigilados por la Secretaría. Quisiéramos que ellos mismos pudieran ponerle un freno al que el carro se salga, quisiéramos que la Secretaría nos pusiera los polígonos y apague el carro, quisiéramos realmente poder trabajar de la mano con ellos, porque al fin y al cabo, si no estamos de acuerdo, no vamos a llegar a ningún lado. Edgar, nada más una pregunta que se me pasó a hacerte. Estos vehículos mototaxis son unidades pequeñas, regularmente hasta 2 pasajeros, ¿sí?, ¿vale? Y para, digamos, trasladarse de un punto determinado a otro, de acuerdo al servicio que te requieran. ¿Qué pasará con las unidades cuando sean de 15 pasajeros? ¿Se van a hacer pequeñas rutas internas? ¿O les va a convenir a ustedes trasladar a 2 personas otra vez en una unidad tan grande que consume tanto No, combustible? es práctico, no es funcional, nunca jamás funcionaría. Para principio de cuentas, nosotros trabajamos en Santa Fe y Chulavista, no tendría entrada la camioneta a un clúster, a una etapa. Son tan pequeñas las entradas que una camioneta de 15 pasajeros fuera muy difícil maniobrarla para, como lo acabas de decir, tendrían que tener derroteros dentro del fraccionamiento, porque de otra forma, subir 2 personas por la tarifa que está autorizada de $6.50, subir 2 personas y trasladarlas a donde quiera, no te pueden decir llévame, solamente son 8 kilómetros de la punta de Santa Fe a la punta de Chulavista. ¿Por 12 pesos? No se puede. No se puede, es incosteable. Y la camioneta, la más barata, 350,000 pesos. Entonces, de ahí tu petición de que hayan subcuencas y vehículos más pequeños. Más pequeños. O en las cuencas no hubiera problema si así lo encajaran solamente con vehículos más que pequeños, porque el día de ahora nosotros seguimos cobrando con el carro lo mismo que cobran con la moto. 10 pesos por servicio, los que te quepan arriba del carro. Si nos autorizan a 6.50, pues entonces sería negocio. 4 personas nos trasladarían bastante bien. Pues muchas gracias, Edgar. No, todo lo contrario, agradezco la atención. El tema da para más. En otra ocasión seguimos Claro hablando, que si sí. te parece. Muy bien, Gustavo, tus conclusiones. Pues ahora sí que nada más concluir que vamos a hacer ahora sí el esfuerzo y vamos a generar las condiciones para regular esta modalidad que conocemos y que entendemos que creció de mala manera, pero que a final de cuentas, lamentándonos, no podemos llegar a ningún lado, que si necesitamos encontrar soluciones y en ese camino vamos a avanzar. Es por eso que también en estas mesas que vamos a establecer, vamos a analizar cada cuenca con sus características, porque como también lo vemos en el transporte colectivo, cada derrotero, cada zona requiere ciertas unidades. Lo mismo va a tener que ser materia de estudio en cada una de las cuencas, cuál es el mejor modelo para poder brindar, ¿no? Entonces, ahí estableceremos, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la oferta, si es conveniente establecer derroteros, si es conveniente dar el servicio nada más de manera espontánea como se está generando. En fin, ya podremos regular las condiciones en las cuales podremos trabajar en las cuencas de servicio. Pero lo que sí queremos marcar, que la prioridad más que nada es generarle seguridad
a los ciudadanos, generar seguridad a los pasajeros y seguir dándole seguridad de que tienen un transporte eficiente cerca de sus viviendas. En estas mesas de diálogo estarán abiertos para revisar el tipo de vehículo en función de lo que menciona Edgar, de que hay unidades, las van, por ejemplo, no cabrían en estos fraccionamientos pequeños. Es que tendremos que revisar las características de cada uno de los fraccionamientos. Desgraciadamente estamos supeditados al desarrollo que ya existe. No estamos ahora sí que... Debería ser al revés, como en gran parte de la zona se da. Bueno, yo voy a generar un desarrollo en virtud de las condiciones que hay de servicios, de transporte, de educación, de salud y demás. Aquí, desgraciadamente, los municipios generan desarrollos muy grandes que a veces no cuentan ni siquiera con una escuela, no cuentan con un centro de salud y mucho menos con transporte. Y tenemos que avanzar desde la materia del transporte a contramarcha, ¿no? Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Edgar, muchas gracias. Gracias a ti. Y quedamos para otra cita sobre el mismo tema porque me parece que quedaron algunas preguntas todavía. Me quedo con un minuto para una reflexión final. Solamente decir, lo que se vive hoy en la zona metropolitana de Guadalajara con el tema de los mototaxis, hay que decirlo con todas sus letras, es una anarquía. ¿Cómo llegamos a esta anarquía? Primero habrá que decir que gran parte de esta culpa la tienen las autoridades municipales que autorizaron, valga la redundancia, fraccionamientos gigantescos sin acreditar que se le pudiera dotar de servicios públicos tan elementales como esto, la movilización de la gente, la movilidad. Ese fue el problema de fondo que derivó en lo que estamos viendo. Segundo, que ha habido una omisión de parte de la autoridad que tiene que sancionar este tema. Me refiero a la Secretaría de Vialidad en su momento y después de Movilidad, para atender este problema que estaba creciendo. Ya estaba acotado, había un número determinado y sin embargo se dejó crecer. ¿Cuáles intereses surgieron entonces? Económicos y políticos, sin duda. Lo que estamos ahora es un punto importante para poner freno y regularizar esta situación y evitar que en el futuro se repita. Si las autoridades municipales siguen autorizando estos fraccionamientos monstruosos, será el cuento de nunca acabar. Hasta la próxima.